Universidad Martí presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a su podcast de ciencia favorito, Ciencia y Saberes para Todos, el cual es destinado a la ciencia, tecnología, medio ambiente y desarrollo sustentable. Recuerden, este es un espacio donde podremos escuchar a los expertos en diferentes temas que nos ayudarán a entender las diferentes dinámicas sociales, económicas y ambientales. Mi nombre es Gonzalo Ortega Pineda y seré quien los acompañe a lo largo de esta emisión. El día de hoy contamos con un invitado muy especial, un conocedor en el tema que vamos a dialogar, que tiene que ver con ciencia y tecnología en México. Él es biólogo por la Universidad Veracruzana, tiene una especialidad en diagnóstico y gestión ambiental por la misma universidad, es maestro en política, gestión y derecho ambiental por la Universidad de Anáhuac. Por más de 15 años fue jefe de proyectos en la Asociación Civil Innovación en la Enseñanza de la Ciencia. Su experiencia profesional está ligada a la formación docente y desarrollo de materiales educativos para la enseñanza de la ciencia y las disciplinas STEM. Ha impartido cursos de diversos países de Latinoamérica, en Estados Unidos, Europa y Asia. Es una persona que conoce mucho las diferentes formas de ver y de entender la ciencia a lo largo de todo el mundo. Forma parte del Comité Científico y Pedagógico de la Oficina Global de Educación Climática de la OCDE y de la Red de Estudios de Temas Sociocientíficos Emergentes de NEST en el Centro Smithsonian para la Educación en Ciencias con sede en Washington. Actualmente, él se desempeña como coordinador operativo de la Política Estatal de Aprendizajes Fundamentales en la Subsecretaría de Educación Básica del Estado de Veracruz, misma que se realiza con el apoyo de la Fundación Natura y la Oficina de la UNESCO en México. Él nos viene a compartir los conocimientos que tiene en el tema de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Estamos hablando de nada más y nada menos que del maestro Juan Carlos Andrade Guevara. Bienvenido, maestro, es un placer tenerlo aquí. No, al contrario, Gonzalo, gracias por la invitación y desde luego siempre interesante dialogar con las diferentes audiencias, en este caso con la tuya, respecto a estos importantes temas. No, pues sí, creo que es un tema primordial, siempre venimos diciendo ya desde hace muchos años que es un parteaguas para el desarrollo del futuro. Nuestro país ahorita creo que se está teniendo una coyuntura interesante a nivel económica por las atracciones también de todas las inversiones que vienen, las empresas. Pero es importante poder aprovechar y también, ¿por qué no? Yo creo que un tema principal, desarrollar nuestra propia tecnología, y eso se desarrolla también mucho en los centros educativos, siempre y cuando los podamos formar en ciencia y tecnología. Si no, pues seguiremos dejando que pase el tren y no nos vamos a estar subiendo a estos adelantos y a la innovación que tiene buen desarrollo. Maestro, de acuerdo a su experiencia, hablamos mucho de esto de la ciencia, de la tecnología, pero de acuerdo a su experiencia, que ya lo vimos en su currículum, que ha estado por diferentes partes del mundo, también trabajando en diferentes áreas, ¿cómo podríamos entender este concepto de ciencia y de tecnología? Digo, pensando que este es un programa que va para el público en general. Sí, claro, es una pregunta fundamental. Digamos que la ciencia es la satisfacción a la curiosidad humana, okay, a través de la experimentación y de someter a prueba las hipótesis o las ideas que tenemos acerca de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la naturaleza. La ciencia tiene la magnífica virtud de ser un conocimiento que es fiable porque parte de una observación sistemática, no parte de los prejuicios, parte de observaciones sistemáticas que están hechas por personas comunes y corrientes, pero que se someten a rigurosos criterios de análisis, de observación, de procesamiento de datos, diría yo, que permiten que la ciencia sea el conocimiento más fiable del que dispone la humanidad
para tomar decisiones. La ciencia, en resumidas cuentas, es conocer el entorno, interpretar el entorno, pero a partir de un conocimiento que surge del razonamiento, surge del pensamiento crítico, surge de poner, como decía yo, a prueba nuestras creencias y a través de la experimentación y de la investigación lograr conocimiento, ¿no? Okay. Por el otro lado, la tecnología es qué hacemos con ese conocimiento. Ese conocimiento, ponerlo al servicio de la humanidad para, por ejemplo, generar una vacuna, o para generar un dispositivo electrónico, o para diseñar un mejor vehículo, o para enviar un cohete espacial. Okay. Y todas estas aplicaciones se derivan del conocimiento que se tiene previamente. No puede haber tecnología si no hay antes la ciencia que soporte esa tecnología. Y hasta hace poco, digamos, cuando yo era estudiante, se hablaba de la ciencia básica y la ciencia aplicada. Y yo me adhiero al punto de vista del doctor Ruy Pérez Tamayo, que lamentablemente falleció hace un par de años, pero que dice: no hay ciencia básica ni ciencia aplicada, hay ciencia. Okay. Todo conocimiento que se derive de la ciencia es útil para algún propósito, y a lo mejor no se le ve una inmediatez en el uso, pero tarde que temprano se use ese conocimiento. Y les quiero poner, por ejemplo, el caso de la vacuna contra la COVID, o contra el COVID, contra el SARS-CoV-2. Había una científica alemana que había propuesto ya un mecanismo distinto de generar inmunidad a través de el ARN mensajero, que es una molécula de los ácidos nucleicos en las células, que puede ingresar al núcleo de las células y puede modificar la información que hay en el núcleo de esas células, y por lo tanto, si en el núcleo se controla todo lo que sucede en la célula, pues modificar el metabolismo, la fisiología celular. Y pues nadie le había hecho caso a esa teoría, ¿no? Estaba como por ahí guardada. Entonces ella insistió hace poco más de 20 años en estas metodologías, pero resulta que para generar la vacuna del SARS-CoV-2, la mejor manera de hacerlo para generar inmunidad resultó ser esta que ella había propuesto. Y entonces ese conocimiento que en su momento se había obtenido a través de cierta investigación, pues hoy resultó crucial y relevante para generar la vacuna de Moderna y la de Pfizer, que usan esta tecnología. Entonces, nunca sabemos cuándo va a ser útil el conocimiento. La ciencia descubre cosas y la tecnología finalmente las aplica para un bienestar. Oye, ahí acabas de mencionar algo bien interesante, porque pensaríamos que lo que estemos generando de conocimiento tiene que aplicarse ahorita, inmediatamente, y creo que eso también tiene que ver con el ritmo de vida que estamos llevando, de esta inmediatez, de lo que yo haga ahorita tengo que ver un resultado antier o ya en unos cuantos minutos, si no, no sirve de nada. Y estamos en ese error, ¿no? Hoy vivimos en la inmediatez y es un error vivir en la inmediatez. Hoy todo sucede rápido, la información se procesa rápido, la gente se la pasa moviendo el dedo hacia arriba en sus dispositivos, y ni siquiera se detiene a ver si algo es relevante, si algo es útil, y dependiendo de los intereses, claro, te detienes en donde crees que es relevante la información, pero no estamos procesando la información debidamente. Y la ciencia es eso. La ciencia es observar cuidadosamente, la ciencia es analizar cuidadosamente y reflexionar cuidadosamente. De tal manera que no puedes tener pensamientos refinados, críticos, acertados, si no te detienes a pensar como lo hace la ciencia, a partir de premisas, a partir de ideas, y de ponerlas a prueba bajo el filtro del pensamiento crítico. Pero ahí, bajo ese contexto, entonces, ¿cuántas personas? Y qué es lo que digo, lo veo también desde mi día a día, desde el día a día de muchos de las personas que escuchan en este auditorio, dentro del día a día de la comunidad que nos escucha, es cuántas veces yo creo que valdría la pena ponerse a reflexionar cuántas veces vamos caminando y nos quedamos viendo algo que pudiera ser tan común, por ejemplo ahorita que están floreando las jacarandas, ¿no? Es decir, caray, este árbol ayer yo no lo vi floreando, hoy ya tiene un montón de flores, pero ¿qué pasó en ese proceso? Nunca vi cuando venían los botoncitos de la flor, ya lo veo porque ya está floreando, y eso implica detenerse, hacer una pausa. Pero bajo este contexto y el tema de cómo vamos en nuestro día a día, pareciera que estamos en una contradicción. Entonces aquí, ¿cuántas personas son realmente las que se están dando ese tiempo para decir no?
vamos a analizar de forma correcta, de forma cuidadosa qué es lo que pasa. Y qué padre sería que muchos de nosotros pudiéramos hacer, digo, independientemente que si lo que vayamos a observar tenga una aplicación o no, pero creo que de alguna forma nos estaría entrenando para entender más estos conceptos de ciencia. Esto que comentas es fundamental. Un biólogo y filósofo chileno que se llamó, porque también falleció hace muy poco, hace un par de años también. Sí. Humberto Maturana claro. Dice, debemos detenernos a contemplar. Es decir, el gran problema de la civilización actual es el que vivimos en la inmediatez y vivimos en lo efímero de esa inmediatez, y pasa así nuestra existencia. Y no nos detenemos a hacer, esto que comentas es maravilloso porque vivimos en una ciudad que tiene muchos árboles de jacaranda y que se ve preciosa en esta época de la primavera o previo a la primavera. Pero igual puede ser observar las estrellas, sí. O igual puede ser observar el bosque que tienes a tu alrededor o el tipo de rocas, o en un estado como Veracruz, detenerte a contemplar la rica biodiversidad que tienes alrededor. Si todo eso lo observas con detalle, te vas a dar cuenta que hay muchísimas cosas interesantes que aprender y que estudiar, y de eso va la ciencia y la tecnología. Al final es partir de ese conocimiento, de ese interés, de esa curiosidad, y lo más importante es que eso, si lo haces bien, puede redituar en desarrollos, en ideas, en innovaciones que se apliquen a la vida económica, productiva de la sociedad. Mencionas algo bien importante, ¿no? Pues ahorita ponía el ejemplo de este tema de detenernos a ver los árboles, pero creo que aplica en cualquier tipo de problemas, en cualquier tipo de circunstancias, desde ver por qué, cómo se comporta, cómo es, por ejemplo, cuál es la movilidad de Jalapa. Yo hace poco hacía ese ejercicio con un compañero, bueno, no hace poco, ya tiene un par de años, y lo platicaba con un chef, ahí saludos al chef Lester, lo platicaba con él y nos decía, es que no sé si ya se han puesto a ver cuál es la movilidad de Jalapa y cómo es algo tan sencillo. El centro de Jalapa, del Chedraui hacia el mercado Jauregui, del Chedraui hacia los lagos. Ya no sé si se han puesto a ver cómo es la movilidad, cuáles son las personas que visitan esta parte del centro, cuáles son las que visitan otra parte del centro y por qué unas no llegan hacia la parte más abajo, otras y por qué no llegan hacia la parte más arriba. La verdad, yo en lo personal yo no le había puesto atención hasta que él me dijo, y dije, oye, sí es cierto, hay un tipo de negocios que están muy enfocados y que tienen ya su mercado del Chedraui para arriba, y del Chedraui para abajo son otro tipo de negocios, pero pasaba, y eso que yo trabajo en el centro, voy a la escuela en el centro, trabajé mucho tiempo en el centro, pero era de mi día a día y no lo observaba hasta que un externo me dijo. Y ese es un fenómeno social, digamos, así como se observa la naturaleza, se pueden observar los fenómenos sociales, y las humanidades nos dan esa magnífica oportunidad de entender cómo se comportan las personas en función de ciertas circunstancias, cuáles son las motivaciones que los mueven a actuar de determinada manera. Hoy, por ejemplo, pues con las redes sociales, ¿por qué nos comportamos como lo hacemos ante las redes sociales? Y bueno, es muy interesante cuando vemos la biografía de Mark Zuckerberg, entendemos que él creó Facebook no desde su posición de ingeniero, sino desde su posición de psicólogo, porque entendió y entiende muy bien que a los humanos nos gusta exhibirnos, nos gusta mostrarnos, nos gusta decir, mira dónde estoy y dónde no estás tú. Nos gusta presumir. Pues finalmente es eso, porque las imágenes de las redes sociales pareciera que todos son en el Edén, porque todo el mundo se ve feliz, presumiendo o mostrando algún objeto o alguna circunstancia o algún logro. Eso es parte de la realidad, pero no es la realidad. La realidad es que la vida tiene sus asegúnes, no siempre nos va bien, no siempre son buenos días. Entonces, todos estos fenómenos sociales se analizan también desde la mirada de la ciencia, y la sociología, la antropología, la economía, pues todo el tiempo están estudiando estos fenómenos y por eso nos proveen de ese valioso conocimiento. Y fíjate que mencionas ahí ahorita de diferentes ciencias, diferentes disciplinas. Yo creo que también una parte muy importante es unirlas, no separarlas, porque muchas veces nos ha tocado
No, el sociólogo y la parte del contador o del administrador, yo ahí no me meto porque eso no me corresponde. Pero ¿por qué si estamos tratando de resolver un mismo problema o entender un fenómeno social, natural, económico, ¿no? Y eso sería interesante. Hoy, más que de disciplinas, digamos, el enfoque es la transdisciplina o el conocimiento holístico de la realidad, que te lleva a conocerla desde diferentes disciplinas y perspectivas. Okay. Y no yo, porque sea biólogo, no tengo que saber algo de economía, o tengo que saber algo de historia, o tengo que saber algo de antropología, o por ejemplo de administración, sí, porque pues tengo que saber cómo vendo mis servicios y qué tipo de impuestos debo pagar y por qué es importante que los pague, etcétera, sí, etcétera. Y eso no nos lo enseñan a veces en la escuela. No. Y es muy importante que hoy en las carreras aprendamos no solo a adquirir conocimiento, sino cómo administrar nuestro conocimiento. Pero al final es esto, vuelvo a lo mismo, es ver el mundo con esta mirada crítica, analítica, claro, y básicamente esa curiosidad y ese análisis es el alimento de la ciencia. Oye, una pregunta aquí, analizando y viendo desde esta mirada crítica, desde tu experiencia, por ejemplo, en el Estado, en nuestro país, ¿cuál consideras que es la situación actual del desarrollo de ciencia y tecnología? ¿En dónde estamos parados? Digo, para poder visualizar el futuro tenemos que entender y comprender nuestro pasado, en dónde estamos ahora, y a partir de ahí yo creo que hay que enfocarnos y visualizarlo, pero si no conocemos dónde estamos y qué ha pasado, va a ser muy complejo, va a ser muy difícil. Sí, es muy importante el conocer en dónde estamos en el ámbito de la ciencia y la tecnología global. Y bueno, para eso me voy a referir al Índice Global de Innovación, al informe 2022 de este índice, que nos coloca en la posición 58 de 132 países. Es decir, estamos por ahí de la mitad en este contexto global de este índice. Sí. Casi en la posición 60, digamos 58 a nivel global, como repito. Y en América Latina, pues estamos después de Brasil y después de Chile. Ok. Claro, comparando poblaciones, digamos, pues el país con el que nos compararíamos más es Brasil, más que Chile, por la población que tenemos, pero estamos en tercer lugar en América Latina. Pero por el otro lado somos la 12ª economía del mundo. Ok, entonces es un contraste. Es un contraste grande, porque al ser la 12ª economía del mundo deberíamos estar mejor posicionados. Claro. Porque, por ejemplo, España, que es una economía potente, pero no tan relevante como la mexicana, está en un mejor lugar, ¿no? Está en el lugar 20 y tanto, si no mal recuerdo. Entonces, esto se debe a nuestra... Bueno, por un lado, yo quisiera reconocer, se debe a un desarrollo histórico que ha sido muy particular en México, ¿no? En donde la ciencia y la tecnología realmente se ha incorporado muy en las épocas recientes del desarrollo del país, a pesar de que México ha tenido una tradición de científicos muy buena, ¿no? Desde el siglo XIX y XX. Pero entonces, a nivel global estamos en esa posición 58. Pero, por ejemplo, países como Turquía o países como la India están en los primeros 40. ¿No? Ok. Entonces, digamos, tenemos ahí un rezago, y creo que es importante ir trabajando para lograr un mejor posicionamiento. A nivel nacional, Veracruz es el 6º lugar, digamos, de la economía. Es el sexto estado que aporta al Producto Interno Bruto a nivel nacional, pero el primero es Nuevo León, ¿no? Sí. Nuevo León tiene índices de innovación, de desarrollo científico y tecnológico muy alto, y entonces es cuando uno se explica por qué la compañía Tesla decidió instalarse en Nuevo León. Sí. Y eso es una condición importante, es decir, el que una empresa venga y vaya a invertir más de $5,000 millones en una instalación es porque tiene a su alrededor las condiciones para hacerlo, la gente capacitada, claro, la infraestructura, las digamos condiciones no solo económicas sino sociales. Por ejemplo, pues está muy pegado a la frontera. Entonces todo esto interviene cuando hablamos del desarrollo. Veracruz a nivel nacional pues está invirtiendo
poco más de... A nivel nacional, digamos, produce Veracruz entre el 4.2 y el 5 del Producto Interno Bruto. Okay. Y, bueno, por ejemplo, aproximadamente 40% de las viviendas cuentan con internet en Veracruz, lo cual... ¿El 40%? El 40%. O sea, que... Okay. O sea, pero... Pues eso nos habla de que el 60% no. Entonces, digo, y venimos saliendo de una pandemia donde todos o la gran mayoría se tuvo que ir a su casa. El tema educativo, ¿qué es lo que pasó en ese sentido con esos datos donde me dices que solamente el 40%? Eso me dice que solamente el 40% tuvo acceso a estas plataformas de educación. El resto, pues, salió y le tuvo que rascar y fue muy difícil, ¿no? Sí. Ese es un tema, porque entonces también hay una condición que debe satisfacerse, digamos, deben caminar en paralelo el desarrollo científico y tecnológico, pero también el sacar adelante a la población que se va quedando rezagada en una condición de pobreza o de pobreza extrema, y por eso es muy importante sacar a la población de esa condición para poder pensar en un desarrollo científico y tecnológico. Pero por el otro lado, pues Veracruz también aporta de manera importante a nivel nacional conocimiento de frontera en muchos ámbitos, por ejemplo el de la salud o por ejemplo el de la manufactura, en donde las universidades están aportando conocimiento relevante a nivel nacional, con grupos académicos consolidados, con posgrados de calidad. Entonces, digamos, ahí lo que falta es que alguien verdaderamente se convenza de que sin ciencia y tecnología no hay desarrollo. Es decir, no podemos, sobre todo en la era en la que estamos viviendo, la era de la cuarta revolución industrial, donde estamos participando de una serie de cambios enormes en nuestro entorno social debidos a la ciencia y a la tecnología. No podemos pensar en otra ruta. Tenemos que formar capacidades, formar capacidad local para poder desarrollar mejores condiciones para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y por ende una mejor calidad de vida para la población. Y ahí yo creo que por lo que mencionas, que es como decir que fue primero el huevo o la gallina. Decir, a ver, desarrollamos ciencia y tecnología, pero no estamos en condiciones de hacerlo si no sacamos de las condiciones de vulnerabilidad, de pobreza a la población, porque al final del día las personas son los que con estos conocimientos generarán estas observaciones y podrán proponer nuevas metodologías, nuevos procesos, mejorar algo. Aunque también hay que admitirlo, aquí en el estado es común escuchar y ver en las noticias, digo, está ahí, que el CONALEP de tal parte del estado ganó el primer lugar. Ahorita que hay otra chica que de un CONALEP se va a ir a la Olimpiada, no recuerdo ahorita en qué país, pero es en temas de robótica. Tenemos a los CEBETIS, a los CONALEPs que están en nivel media superior y que están haciendo un trabajo bien importante. Aquí ¿y qué sigue después de esto? Digo, se fueron a la Olimpiada, pero ahí tenemos el otro problema. ¿Cuántos de estos chicos están solicitando prácticamente limosna? Pues dice, oye, ayúdame para comprar el boleto de avión para poderme ir a Singapur y participar. Ya tengo el pase, ya tengo el proyecto, lo que no tengo es el boleto de avión. Y a veces es ahí donde sí volteamos a ver a otros lados. Sí, bueno, es muy importante esto que dices, porque desde el sistema educativo se están propiciando se insiste en la necesidad de trabajar en los temas de ciencia y de tecnología. Ajá. Y hoy, con el modelo de la nueva escuela mexicana, que es mucho más holístico, mucho más integral, lo que se busca es que justamente no haya compartimentalización de saberes, sino que justamente tengamos esta visión más integral, más holística de los problemas. Por el otro lado, hay talento. No es un problema de talento. Los mexicanos somos muy talentosos, creativos, bastante confiables para resolver problemas, y eso es parte del que nuestros colegas, nuestros hermanos que se van de migrantes a Estados Unidos sean bien valorados, porque son disciplinados para trabajar, etcétera. Pero nos falta esa consistencia metodológica de la formación.
Y eso se tiene que adquirir desde la escuela. Y algo que decías que es muy importante, una vez que detectamos esos talentos, hay que cuidarlos, hay que brindarles trayectorias. Por ejemplo, te platico también en esto que acabas de comentar, pues desde Ciencia para Todos, de la Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, estamos impulsando un programa de robótica para chicos y chicas desde preescolar hasta secundaria. Claro. Y este año por primera vez participaron en el concurso nacional de robótica unos chicos de la zona de Córdoba, Orizaba. Y por primera vez, digamos, para el Estado en esta etapa y con estas condiciones, y van abriéndose el horizonte, por lo tanto se van pues midiendo con los mejores y pueden llegar, como tú bien dices, a una escala internacional. Lo que tenemos que hacer es cuidar esas trayectorias y procurarles, por ejemplo, que tengan garantizada su educación, ¿no? Y para eso hay un sistema de becas que lo provee, pero necesitamos hacerlo de manera más intencionada y de manera más sistemática. Ahí yo creo que es, como bien dices, es cuidar a estas personas y fomentarles y que sirvan como ejemplo, ¿no? De decir, vean lo que están logrando y traducirlo a otros chicos que sirvan como ese ejemplo para que también vean que es una motivación y que dedicarse al desarrollo de ciencia y tecnología puede dejar un buen futuro. No solamente ver y poner de ejemplo, ve al youtuber que me genera contenido. Digo, no tengo nada en contra de ellos. También es importante generar contenidos para distraerse. Hay que encontrar ese equilibrio. Pero creo que le estamos dando más peso a algo que no nos está aportando, al menos en este momento a nivel nacional. Sí tendríamos que estar fomentándolo, ¿no? Y retomando también de los youtubers, muchos de estas personas lo hacen con idea propia porque tampoco hay un proceso de sistematización de cómo le voy a hacer. Así es, a mí me parece, y cuando tengo la oportunidad de comunicarme con jóvenes o con niños, yo creo que lo importante es definir qué te apasiona. Y eso que te apasiona, volverlo tu profesión. Claro. Porque no hay nada mejor que trabajar sin que sientas que trabajas, ¿no? Sí. Porque te gusta tanto que te apasiona hacerlo y además te pagan por ello. Entonces, digo, los youtubers son el resultado justamente de esta sociedad consumista de información inmediata que no es tan relevante, pero entretiene. Sí. Y pues vemos, por ejemplo, la gran creatividad que hay en los memes que genera nuestra comunidad y etcétera, pero eso lo podemos volver, esa creatividad la podemos volcar hacia una formación mucho más sistemática. Y hoy, como decía, estamos viviendo la era de la cuarta revolución industrial. Y los chicos que hoy están en la primaria no sabemos bien a qué se van a dedicar, porque los empleos tienden a desaparecer, porque todo se está automatizando, porque tendremos condiciones muy distintas de vida a las que tenemos hoy, la automatización por el Internet de las cosas. Imagínense cómo va a estar la conectividad, el transporte, etcétera. Vivimos en un mundo que está todavía incierto respecto a su futuro, en donde requerimos además cambiar de paradigmas, ¿no? Transitar de energías que no son tan limpias a otras más limpias, transitar hacia el desarrollo sostenible, limpiar el medio ambiente, limpiar los ríos, cuidar nuestro ecosistema, porque sin eso no podemos tener una mejor calidad de vida, de tal manera que la mesa está servida. Es decir, si alguien se interesa, por ejemplo, en encontrar metodologías para limpiar los ríos, pues puede volver eso una manera de estudiar y luego una manera de vivir y luego desarrollar tecnología, en fin. Entonces, como un ejemplo, digamos que se me viene a la cabeza, pero es todo ese proceso, junto educación, participación también de la comunidad y de particularmente también del sector productivo. Yo creo que ahí mencionas algo muy importante, la participación. No solamente le tenemos que cargar la mano al sistema educativo, puede ser que el sistema educativo en un mundo ideal esté haciendo todo lo correcto, esté formando a estos chicos, pero cuando salen, si no hay la oportunidad de creer en ellos, de darles la oportunidad, pues ahí se va a ver truncado. Y entonces, bueno, como para qué le estuve invirtiendo tanto tiempo a esto si cuando salí nadie me está volteando a ver, no tengo el apoyo. En este orden de ideas, entonces, por ejemplo, ¿qué tendríamos que estar haciendo los diferentes actores clave, no nada más de la educación, la población, el sector productivo en todas las áreas que podamos identificar y el sector gubernamental para fomentar una educación y el desarrollo de ciencia y tecnología? ¿Qué tendríamos que estar haciendo?
Bueno, a mí me gusta mucho una frase de Juan Enríquez Cabot, que es un biotecnólogo mexicano, que dice: el conocimiento es el nuevo amo del mundo. O sea, ya no importan los recursos naturales, ya no importa la riqueza que puedas tener como país, importa el talento. Y otro físico mexicano, Marcos Moschinsky, decía porque ya no vive tampoco, que la mejor materia prima que tiene nuestro país es la materia gris de sus ciudadanos. Bueno. Entonces, yo me adhiero a esto. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Bueno, por ejemplo, desde las familias, estimular es que si los chicos tienen interés de estudiar ingenierías, ciencias, matemáticas, pues se les estimule, ¿no? Yo tengo algunos casos cercanos, y eso porque soy biólogo, y bueno, tengo un caso muy cercano donde pues el chico quería estudiar biología y su mamá le dijo, pero ¿para qué vas a hacer eso? Te vas a morir de hambre, ¿no? Y en realidad nadie se muere de hambre si lo que hace lo hace bien. Nadie. O sea, si lo haces bien, te van a pagar por eso que haces. Entonces, estimular desde la casa el interés por las ciencias, por las matemáticas, por la ingeniería, estas disciplinas que hoy conocemos como STEM, pues es básico. Por el otro lado, desde el entorno escolar, pues ya decíamos, estimular a esos talentos, particularmente las mujeres, porque hay que decir que de cada 10 investigadoras que hay en el mundo, solo 3 son mujeres. Hay una brecha muy importante que tenemos que llegar a esa igualdad. Y que es una pérdida porque el talento de las mujeres es igual al de los hombres, ¿no? ¿Sí? Entonces nos estamos perdiendo de ese talento en la ciencia y la tecnología, y entonces muchas chicas que quizás decidieran estudiar ingeniería no lo hacen porque hay estigmas sociales o porque no vas a poder, esto es cosa de hombres, etcétera, y no, en realidad hay muchas mujeres talentosísimas en la ciencia y la tecnología del país, y entonces hay que estimular esas vocaciones. Y por el otro lado es el sector productivo. Esta es una tarea también del sector productivo. Por ejemplo, la vocación del estado de Veracruz, donde hay una producción primaria importante, en limón, por ejemplo, en piña, en mango, en tamarindo, en café. Todos estos productos requieren de la ciencia para poder desarrollarse de la mejor manera, para poder tener mejores productos, para no solo producir, por ejemplo, el mango, sino ver cómo lo procesas y le das valor agregado, ¿no? En el sector primario ese es un ejemplo, pero también en el sector de manufactura, por ejemplo, con la industria química o la industria del petróleo, tenemos ahí una oportunidad enorme, porque aunque el petróleo ya no pueda o ya no se utilice como combustible, pues tiene una cantidad enorme de otros usos como materia prima que van a seguir estando presentes, porque muchos de nuestros artefactos o aditamentos están construidos con ello. Entonces, aunque no lo utilicemos como energético, se seguirá utilizando como un insumo, una materia prima para producir otros bienes. Y finalmente el tema de la, pues también ya decía el de la energía, el de la manufactura y el del sector primario, como digamos como elementos así mínimos de ponerles atención en el Estado y de hacer que los productores, que las empresas, que el gobierno trabajen para impulsar un mejor desarrollo. Fíjate, qué temas tan interesantes estamos dialogando el día de hoy, querida comunidad. Agradezco al maestro Juan Carlos. Ahorita vamos a continuar en este diálogo y en esta apertura a diferentes oportunidades, también conocimientos, pero antes nos vamos a ir a escuchar a nuestros patrocinadores. Regresamos en un momento. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Contamos con planes de estudio pertinentes y de alto nivel que cumplen con las exigencias profesionales de la actualidad. Contamos con 3 licenciaturas: Ingeniería Civil, Ingeniería en Tecnología y Producción e Ingeniería en Informática. Ofrecemos también 4 maestrías: Ingeniería, Administración, Ingeniería Ambiental y Psicología, además de 4 doctorados de prestigio: Ingeniería, Administración, Psicología y Educación, en modalidad mixta, con la cual podrás continuar con tu preparación de manera especializada.
Con nuestro modelo educativo Martí, nuestros maestros son capacitados constantemente en las mejores herramientas académicas, pedagógicas y tecnológicas. Visita nuestra web www.umarti.edu.mx o pide informes a nuestros teléfonos 782-822-3350 y 782-823-1105 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx o manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica número 415, Colonia 27 de septiembre en Poza Rica, Veracruz, o nuestro enlace en Jalapa, en calle Juárez número 87, zona centro, teléfono 2288-123195. Somos UMartí. En secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda nos encontramos de manteles largos, celebrando nuestros primeros 60 años. 60 años de crecimiento, de experiencias, anécdotas e historia, donde hemos visto pasar por nuestras aulas a maestros y miles de alumnos, quienes han llevado consigo amistades, conocimientos y los valores que durante este tiempo han representado a nuestra institución y a quienes agradecemos siempre por formar parte de esta comunidad educativa. Llenos de regocijo, nos sentimos satisfechos por lo logrado y vamos por más, porque sigue vivo nuestro compromiso por la educación y la formación de jóvenes que ayudan al crecimiento de nuestra sociedad y de la gran familia Gavino, porque una vez Gavino, siempre Gavino. ¡Feliz aniversario! ¡Felices 60 años de excelencia educativa! Muy bien, querida comunidad, estamos de regreso a su podcast de Ciencia y Tecnología, Ciencia y Saberes para Todos, y justamente hablando de ciencia y tecnología con el maestro Juan Carlos. Hace un momento estábamos hablando de la importancia que tiene el formar a los jóvenes en ciencia y tecnología, que se tendría que estar haciendo desde los diferentes actores claves, el gobierno, las instituciones educativas, el sector productivo, nosotros como familia desde nuestras casas, cómo podemos fomentarlo. Aquí es muy importante entonces también saber que para poder sumar el desarrollo sostenible, la ciencia y la tecnología, ¿cómo podemos hacerlo? Porque ahorita estamos hablando del desarrollo de nuevos productos, de innovación. Se habla normal, o cuando normalmente hablamos de ciencia y tecnología, es de innovación, de mejorar un producto, de pensar en tal vez una energía diferente que me ayude a producir algo. Pero ¿y la sustentabilidad ahí cómo puede entrar? No, justo creo que la sustentabilidad es la oportunidad más grande que tienen las presentes generaciones para desarrollarse en ciencia y tecnología, porque muchos procesos, muchos productos, muchas actividades tienen que repensarse para ser más sustentables o para definitivamente buscar rutas de desarrollo que sean más acordes a una sustentabilidad que es muy necesaria pues para todos y para el planeta. El cambio climático, por ejemplo, que ya está impactando de manera importante, por ejemplo, las costas de Veracruz. Yo veía hace muy poco un reportaje en la televisión nacional de cómo se erosionaron ya las costas en el municipio de Alvarado. Ya no hay costas y por lo tanto la gente que vive en las playas, que pues naturalmente vive de que vayan los turistas, de que consuman, etcétera, pues se quedan sin su fuente de empleo. Y eso es igualmente visto ahí en las playas, por ejemplo, de Villarrica, donde ya tuvieron que mover una enorme cantidad de rocas para tratar de detener esa erosión que se está generando, y todo eso requiere de nuevas soluciones. Esas son soluciones muy, muy puntuales que son temporales, no van a permitir realmente evadir el efecto del cambio climático. Por lo tanto, tenemos que pensar desde el punto de vista energético, desde el punto de vista del transporte, desde el punto
punto de vista del consumo, sí, desde el punto de vista de las actitudes humanas, del comportamiento humano, ¿cómo vamos a reaccionar ante todos estos cambios? Y ahí está la mesa servida. A los jóvenes se les ocurren maneras de generar materiales biodegradables, maneras de generar menos basura. Ya me comentabas en el camino de la economía circular, y que lo trataron también aquí en el programa. Si se les ocurren mejores maneras de mejorar el transporte público, o por ejemplo, también de proteger la biodiversidad, los recursos naturales. Todos esos son ámbitos de oportunidad que tienen no solamente impacto en lo local, sino también en lo global. Hay muchas fundaciones internacionales y organismos internacionales dispuestos a financiar estudios bajo esta perspectiva, porque al final quien encuentre una ruta en este sentido está ayudando a la humanidad entera. Claro. Entonces, la sustentabilidad hoy no es una teoría, no es algo que se deba aprender en la escuela como un modelo alterno de desarrollo, es lo que tiene que suceder. Claro. Y para que suceda, tiene que haber conocimiento. Y ese conocimiento tiene que venir de lo que aprendemos en las escuelas y de nuestro propio interés y compromiso. Entonces, yo siempre otra vez les digo a los jóvenes, a las jóvenes, ahí está la mesa servida. Ahí ustedes pueden apropiarse del tema que les llame más la atención, si es el turismo, si es los residuos sólidos, si es la contaminación de los ríos, la contaminación atmosférica, en fin, hay una gran cantidad de temas en donde se puede abonar, y ahí está la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como una invitación a pensar en todos esos retos para el desarrollo sostenible que tendremos idealmente que cumplir antes del 2030. Y se escucha mucho 2030, pero recuerden, comunidad, ya estamos en el 2023, y cuando empezó la agenda 2015 decían, todavía falta mucho, y ya estamos a 7 años de ver si va a haber una vuelta atrás o no. Y como bien dices, maestro, estamos viendo, tal pareciera que se están generando solamente paliativos a una enfermedad grave que tiene el planeta. Digo, para nosotros es como si decir, me está dando un infarto y solamente me voy a tomar una aspirina, me ayuda, pero no me va a curar el infarto. O me está dando un cáncer, ¿sí? Pues, digamos, y digo, salvo sea el caso de que así sea, pero cuando uno tiene una situación así, lo que busca son los mejores métodos de curación. Claro. Entonces, igual estamos ahora a nivel planetario, ya nos dimos cuenta, esto es un hecho científico, no es una idea de alguien, es un hecho científico de que el cambio climático está ocurriendo por los cambios que hemos ocasionado en la atmósfera, y que han conllevado desde la revolución industrial a modificar la estructura química de la atmósfera, y ello conlleva al cambio climático. Si ya lo sabemos, lo que tenemos que hacer es actuar, pero yo siempre digo que no se puede actuar ante aquello que no se sabe o que no se conoce. Claro. Entonces, si yo no sé qué es el cambio climático, no sé si puedo contribuir a la solución. Si yo no sé qué es el desarrollo sostenible, no sé de qué manera puedo contribuir. Si yo no entiendo los procesos de economía circular y cómo funcionan, pues no voy a poder aportar nada. Entonces, el conocimiento hoy está ahí al alcance de la mano, pero lo que se requiere es de gente innovadora, creativa, que confíe en su propia capacidad. Así han empezado todas las industrias que hoy son icónicas. ¿Sí? Apple, Facebook, Meta, que hoy es la compañía de Zuckerberg de Facebook y que engloba WhatsApp e Instagram, etcétera. Todas han empezado así, por el interés, por una idea innovadora que se va cultivando, se va desarrollando hasta volverse lo que hoy son estas grandes compañías. Y sobre todo eso que mencionas, muy importante, creer en lo que estamos haciendo y creer en nuestras capacidades. Comunidad, es muy importante que crean en sus capacidades, que tengan la confianza, que se arriesguen a tomar una decisión y decir, voy a intentar. Y qué mejor si esta decisión va a ir y fomenta el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable. Yo creo que es muy importante que lo empecemos ya a visualizar y que generemos esa creencia en nosotros mismos, es decir, yo desde mi trinchera, ¿qué voy a aportar? Tal vez no voy a cambiar el mundo yo solito, pero puedo cambiar mi mundo que está alrededor, y eso es un ejemplo que se va a dar
como una fichita de dominó, poco a poco. Sí, y ahí, si me permites adelante. porque me acordé de una idea que me parece relevante, es importante no hacerlo solo. Sí. Es decir, es importante unirte con otros 2 o 3 o 4 que puedan tener las mismas afinidades, porque hoy el trabajo en equipo es crucial y la colaboración en aprendizaje con otros es crucial. Yo, en ese sentido, creo que estas 4 Cs que se promueven como habilidades centrales del siglo XXI, ¿no? La creatividad, la comunicación, la colaboración y el pensamiento crítico, pensando desde el inglés critical thinking, son fundamentales, ¿no? El tener habilidades comunicativas para vender las ideas, para expresarse correctamente, para poder intervenir dependiendo de las audiencias, la colaboración con otros que pueden ser muy distintos a mí y quizás hasta de otras culturas, pero que donde estamos colaborando juntos y aprendiendo juntos, y la creatividad, que es pensar las cosas de manera distinta, pensar fuera del cuadro, pensar las cosas en rutas distintas, pues ayuda a justamente darle forma a las ideas, y así empezaron todas las grandes ideas. Entonces, hoy que tenemos a jóvenes tan talentosos en muchos campos y que además se están formando en las universidades, tienen que pensar, yo muchas veces creo como que se angustian de qué va a pasar cuando salgan de la escuela. En realidad no se tienen que angustiar, en realidad pueden empezar desde ya a identificar aquello que les apasiona, aquello que les interesa, y ponerse a investigar y ver de quién pueden aprender y ver qué solución desde lo local o lo global pueden aportar, y pues por ahí está la clave. Y esa parte me lleva, por ejemplo, ya también vamos ya en el proceso para ir cerrando nuestro podcast el día de hoy, es ¿qué sigue? ¿Y cuáles serían las tendencias en cuanto a ciencia y tecnología que nuestra comunidad que nos está escuchando debería de estar poniendo atención? Y como bien dices, tal vez estoy entrando a primer semestre de la universidad, de la prepa, secundaria, desde cualquier nivel, incluso desde el nivel básico. ¿Qué sigue y hacia dónde tengo que ver para que yo desde ahorita empiece a trazar ese camino que el día de mañana me lleve a tener una incertidumbre menor de qué va a ser de mi futuro? Bien, yo creo que aquí hay que valorar lo que está sucediendo a nivel nacional y también a nivel internacional. A nivel nacional tenemos becas, digamos estas becas Benito Juárez, que son universales para quien se mantiene en la escuela. Yo te diría que hubiera anhelado y deseado que cuando yo estudiaba hubiera estas becas, así, con carácter universal. Hoy quien quiere estudiar tiene acceso a una beca, y eso es algo muy importante. Y también los criterios para acceder al posgrado también han cambiado, son más universales, son más equitativos, digamos, en términos de acceso, y eso permite que quien quiera estudiar va a encontrar condiciones para hacerlo. Siempre tenemos que entender que la vida es una cuesta arriba, y que vas a llegar a ciertos escaloncitos de descanso, pero de ahí tienes que seguir subiendo. Pero tener una beca, por ejemplo, es algo muy valioso, y saber que puedes encontrar eco en las instituciones académicas, que hay muchas y muy vastas, tanto a nivel estatal como nacional, pues es un gran aliciente. Y lo otro es, y de verdad es importante, que el sector productivo identifique estos talentos. Por ejemplo, está este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es una manera pues muy interesante de interactuar entre los jóvenes y las empresas, pero sería tristísimo que los jóvenes los pusieran a hacer tareas ordinarias como sacar copias o hacer un trabajo no relevante, cuando en realidad tienen el potencial y el enorme talento de proponer y de involucrarlos, por ejemplo, en decisiones. A ver, ¿tú cómo le harías en tal situación? ¿Tú cómo le harías en tal otra? Y de esa manera irse motivando. Entonces yo creo que la mejor manera es, uno, tener fe en el futuro y entender que el futuro depende de nosotros, depende de lo que decidamos hacer hoy, y que no podemos, si queremos tener éxito en la vida, prescindir del conocimiento. Por lo tanto, la formación, desde la formación básica, la media superior y la superior, es condición. Y ahora,
que puedes hacerla en la vida sin la formación, no dudo que alguien logre hacerlo, pero le va a costar el doble que de aquel que está debidamente formado, o de aquel o de aquella. Y por otro lado, yo soy optimista también respecto al futuro, porque creo que se están dando cambios importantes en los jóvenes. Los valores con los que crecimos nosotros hoy no son más. Muchos jóvenes ya no anhelan tener un coche como prioridad en su vida, ya no anhelan tener cosas materiales como prioridad, sino más bien darse una calidad de vida, ¿no? Yo me tocó, rapidísimo les cuento, en la ciudad de Berlín me tocó conocer el mercado más grande de intercambio para la sustentabilidad, que es como, digamos, 10 veces el Estadio Jalapeño. Muy grande. Y se instala todos los domingos. Y entonces los jóvenes y la sociedad acude ahí a hacer intercambios. Y entonces yo te doy algo que ya no uso, pero que está en buen estado. Ajá. Tú me das algo más. Y vamos manteniendo ciertos satisfactores de vida, pero sin gastar más. ¿Sí? Y tú tienes lo que tienes y yo también. Bicicletas, ropa, una serie de cosas. Y miren que vi más gente en este tipo de mercados que en las grandes plazas comerciales. Entonces, creo que los valores están cambiando. Los jóvenes tienen hoy distintos valores. Tienen también menos ataduras. Eso también es muy importante. ¿Sí? Tienen una libertad que nosotros no conocimos. Libertad sexual, libertad de género, libertad que a veces, digamos, está rozando los límites de una libertad que debe acotarse también. Libertad o libertinaje. Exacto. Ahí hay que discutirlo. Pero no tienen esas ataduras. Entonces, están con la capacidad total de crear, de proponer, de armar un futuro que va a ser distinto, y que me encanta que los jóvenes y las jóvenes de hoy, veracruzanos, idealmente puedan participar de ello. Pues, comunidad, ahí tienen, hay que creer en nosotros, creer en ustedes. Es muy importante, y sobre todo, como bien dice el maestro, tener un optimismo. Hay que pensar que vamos a salir adelante, que vamos a tener un mejor futuro, que el día de mañana ya no nos vamos a estar preocupando para decir, ¿y ahora qué va a pasar el día de mañana? Hay que ponernos en acción desde hoy, y qué mejor si juntamos el conocimiento para fomentar este desarrollo y esta tecnología. Maestro, muchísimas gracias. Se me fue el tiempo volando, la verdad. Hemos llegado al término de este su podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por dialogar este tema, y yo creo que valdría la pena dejarlo en stand-by y poder continuar en algún otro programa, porque es un tema muy grande y muy interesante. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes por la invitación. Pues, comunidad, así es como hemos llegado al fin de esta emisión. Sin duda hoy aprendimos algo nuevo. Gracias al maestro Juan Carlos nuevamente por acompañarlos. Les recuerdo que estén pendientes de la siguiente emisión de su podcast Ciencia y Saberes para Todos. Recuerden que este es un espacio para dialogar y compartir. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.